de que tener esta amistad y realmente es una bendición que Él pueda compartir con nosotros hoy la palabra. Así que vamos a prenderle el micrófono también. Así que vamos a, estamos listos estamos en el aire también ya. Ya estamos en el aire, qué bueno. Así que, queridos televidentes, es un placer darle a usted la bienvenida al momento de la palabra, del mensaje que van a estar oyendo. Un apóstol, un servidor en el reino de Dios, alguien que respetamos altamente, y para nosotros es un privilegio como congregación. Este centro diplomático realmente es una bendición que Él pueda estar con nosotros y llegar hasta ustedes. También los que están escuchando por radio, escuchando el cassette en privado, el CD o el DVD, viéndolo en privado o por televisión, el modo que sea. Esta lección número 1, elevando los hijos a la gloria original, elevando los hijos a la gloria original. El doctor y apóstol Jesús Rivero es nacido en Venezuela y ahora radica en Texas, pero recorriendo las naciones, y es un privilegio estar con nosotros aquí. Un amigo, doctor Jesús Rivero, apóstol, bienvenido a esta plataforma por primera vez. Muy contento de que esté con nosotros y que traiga esa palabra tan especial. Bienvenido. Gracias. Damos gracias a Dios. Déjame. Algo pasó. ¿Se oye? Ok. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad, su palabra, que esta es la verdad de Dios, es para todas las generaciones. Es para esta generación. Fue para la generación pasada y será para las generaciones siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio su palabra? Porque Él quería que nosotros conociéramos sus pensamientos, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, para que nosotros lo imitáramos, hiciéramos lo mismo que Él y tuviéramos éxito. El deseo de Dios es que todo ser humano sea ganador, gane. Pero para ganar tenemos que hacer bien las cosas. Y para hacer bien las cosas tenemos que hacerlo a la manera de Él. ¿De acuerdo? Es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra. Tengo años conociendo a los pastores y a través de los años he aprendido a amarlos y los queremos muchos. Después yo hablo con el pastor. La Escritura dice que por fe entendemos que fue creado el universo al punto de que lo que hoy vemos, dice la palabra de Dios, que fue hecho de lo que no se veía. Pero eso tenemos que entenderlo por fe. Por fe. Así plenamente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos relata el principio. En el principio Dios. Que debería decirse al revés. Dios en el principio, porque primero estaba Dios que el principio. ¿Se entiende eso? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hace años estaba estudiando la Biblia y Dios me dijo, por eso es que no aprendes nada. Porque leía en el principio Dios, en el principio Dios. Y me dijo, vuelve a leer eso. Y estuve leyendo por mucho tiempo, varias veces, repitiendo y repitiéndolo, hasta que me ayudó. Y me dijo, no es así, es Dios en el principio. Y antes del principio estaba la eternidad. Estaba la eternidad. Digan conmigo, eternidad. Y en la eternidad estaba Dios. Estaba. Y Él era. Ya Él era. Estaba y era Dios. Eso lo podemos entender, ¿no verdad? Que antes del principio estaba la eternidad. Y para poder entender bien el principio, tenemos que entender la eternidad.
Porque si no entendemos la eternidad, no vamos a entender el principio. Y para entender la eternidad, tenemos que saber que Él estaba. Dios estaba. ¿Cómo era la palabra? Yo soy la palabra es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Estaba la palabra. Ahora, la palabra Dios era todo. Era, es y será todo. La palabra es todo. Estaba completo, nada le faltaba, nada le sobraba. La palabra Dios, la palabra glorioso, lleno de gloria, lleno de fe, lleno de amor, lleno de todo. Estaba en la eternidad. Antes, en la eternidad, podemos ver a Dios, que no había reino, no había sol, no había luna, no había estrella, no había mar, no había tierra, no había nada, pero nada faltaba. Porque Dios estaba completo en sí mismo. Porque a Él nada le faltaba y nada le sobraba. Mucha gente piensa que si nosotros le damos gloria a Dios, Dios va a ser más glorioso. No, ni una onza de gloria más va a tener Él, aunque todo el mundo esté gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ni una onza más de gloria, porque Él es la gloria misma. Y si decimos, no vamos a glorificar a Dios, no vamos a quitarle ni una onza de gloria tampoco, porque Él es la gloria misma. Nos conviene decir, gloria a Dios. Ahora, en esa eternidad, dentro de Él estaba toda la creación. Hay que entender esto. Dios era Padre. Digan, Padre. ¿Cómo? Dios era Padre. Ya era Padre. Dios no vino a ser Padre después, no. Él era Padre. Solo que no tenía hijos. No tenía hijos con quien compartir su gloria, con quien compartir su fe, su poder, su riqueza. No tenía con quien compartir todo lo que estaba dentro de Él. No tenía que compartirlo, y por eso el propósito de toda la creación es que Dios quería tener hijos. Digan, hijos. Ese es todo el propósito de la creación. ¿Por qué que Dios creó Marte, Plutón y Saturno y todo eso? Porque quería tener hijos. ¿Por qué creó los mares? Porque quería tener hijos. ¿Por qué creó el reino? Porque quería tener hijos. Quería tener hijos. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a leerlo. Génesis 1, 26, dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí tenemos el plan de Dios haciendo al hombre. Recuerde que Él quería tener hijos. Ok. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Arameo. De ahí fue pasado al hebreo. Hay un hebreo primitivo. Lo llamamos el hebreo, se llama el hebreo arcaico. Pero del arameo al griego se perdió del arameo al hebreo se perdió un poco el sentido de la palabra.
Ahora, traducirlo del hebreo arcaico al hebreo moderno, se quedó otro poquito más. El pasarlo del hebreo moderno al griego, se perdió otro poquito más. ¿De qué? Del sentido de la palabra original. ¿Se entiende eso? Los hebreos dicen que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, en el hebreo, en el arameo y en el hebreo arcaico, no dice de esa forma. Entonces, ¿cómo dice? Ellos dicen que el pasaje original dice, hagamos al hombre según nuestra imaginación, a nuestra semejanza. Digan, según nuestra imaginación. Ahora, yo quiero explicarle a usted, la Biblia es su propio intérprete. Yo quiero que usted diga conmigo, la Biblia es su propio intérprete. O sea que la propia Biblia, ella misma, tiene que interpretarse ella misma. ¿Qué quiere decir eso? Que un pasaje que está aquí adelante, que no tengo suficiente luz, debo encontrar la otra luz en las otras partes de la Escritura. Que un pasaje que está aquí, para yo establecer la verdad, debo conseguir apoyo en la demás parte de la Escritura. ¿Se entiende así? Bien. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesucristo, dice la Escritura, ya dice en Colosenses, que eres la imagen, pero del Dios invisible. Pero ¿cuál es la imagen del Dios invisible? ¿Cuál era? Antes de que hubiera hombre, ¿cuál era la imagen de Dios? ¿Ah? La palabra, pero la palabra no tiene imagen. ¿Cuál era entonces la imagen? ¿Cuál era la imagen de Dios? Es su carácter, santo es su carácter. Pero, ¿cuál era la imagen? La realidad es que Dios no tiene imagen. La vida no tiene imagen. Usted y yo somos el efecto de la vida, pero la vida en sí, ese espíritu no tiene imagen. El sol es el efecto de la vida. Salió la vida, fue hacia el mundo que no se ve, a la sustancia. La palabra llevaba el diseño de lo que sería el sol y el propósito por el cual el sol sería establecido. La palabra tomó sustancia que no se ve, fue sobre la sustancia que no se ve, el diseño, lo que Dios había imaginado, pensado que sería el sol y que haría el sol. ¿Se entiende eso? O sea que este universo, antes de ser creado, tuvo que haber sido imaginado, soñado, pensado, diseñado. Esto no fue así que, usted sabe, como uno lee la Escritura, en el principio era el verbo, y entonces comienza a decir, y dijo Dios tal cosa, y ya pasó un momentito, parece ahí. Todo lo que tú ves fue antes bien planificado, bien imaginado, diseñado. Tanta exactitud, tanta precisión, tanta belleza tuvo que haber sido antes
pensada, imaginada. El creer que todo esto fue así, aunque creamos que el mundo viene de Dios, que toda la creación viene de Dios, si nosotros pensamos que esto fue así, que de la noche a la mañana un día Dios dijo, aquí está todo esto. Óyeme, entonces, no estamos pensando de una forma correcta. ¿Por qué? Porque esto tuvo que haber sido bien pensado, imaginado, con exactitud. Medir la distancia del sol a la tierra de tal manera que podamos estar bien aquí y que el sol no nos haga daño. Medir, óigame, tuvo que haber sido un diseño, dice el apóstol Pablo, pero qué profundidad de la riqueza. ¿Quién enseñó a la mente de Cristo? ¿Por qué? Porque su mente diseñó todo lo que hoy vemos. Igualmente, el hombre fue imaginado, pensado. Usted y yo no somos el producto de la noche a la mañana, no, usted y yo somos el producto de una mente sumamente gloriosa. Usted y yo somos el producto de una mente maravillosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué se imaginó Dios que seríamos tú y yo? Si esa mente tan excelente, tan maravillosa, tan poderosa, tan gloriosa que ha hecho todo lo que hoy vemos y lo que no vemos, ¿qué fue lo que Dios en la eternidad pensó? Dice la Escritura, hablando, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Dice, pensamientos, en la versión de Living Bible dice, pensamientos de prosperidad. ¿Qué fue lo que Dios pensó, diseñó en su mente cuando te iba a hacer a ti? ¿Qué fue lo que a él se le ocurrió en la mente? Y una cosa puedo estar seguro, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, que no pensó nada de derrota, no pensó nada de pobreza, no pensó nada de fracaso. Y podemos estar seguros que él pensó en hijos, y dijo, y esos hijos que voy a hacer tendrán mi semejanza, se parecerán a mí. ¿En qué? En el carácter. Semejantes a Dios, semejante a la palabra. La palabra es amor, ¿sí o no? Dios es. Entonces los hijos de Dios serían ¿qué? Dios de fe. Los hijos de Dios, ¿cómo serían? Dios es bueno. ¿Cómo serían los hijos? Dios es misericordioso. ¿Cómo serían los hijos? Dios es justo. ¿Cómo serían los hijos? Yo voy a la eternidad, por fe entendemos, lo entiendo por fe. La palabra al Dios Todopoderoso, diseñándonos cómo van a ser ellos. ¿Cómo van a ser mis hijos? Así serán. Cuando una mujer está encinta, ¿qué está pensando lo que tiene adentro? ¿Cuáles son sus sueños para el que está adentro? ¿Cuáles son los sueños cuando la mujer está encinta? Y el papá, no es la que preparan la cunita, que preparan aquello que el cuarto hay que pintarlo. Será varón, será hembra, porque hay que pintarlo rosado o azul. Y compran la cunita y la cestica y los botiques y la cosa. Y andan, pero bueno, pues happy, porque viene un niño, viene un hijo para la casa. Viene un hijo. Yo puedo ver a Dios cuando estaba imaginándonos a nosotros. ¡Wow! Yo lo puedo ver a él contento. ¿Cómo vamos a hacer esto?
¿Cómo vamos a pintar? ¿Cómo vamos a...? Entonces diseñó, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una tierra para que ellos vivan en esa tierra. Wow, para que ellos vivan. Que no les falte nada, que tengan todo allí. Que hayan riquezas, que haya para que coman, que haya de todo. Dios preparando la cunita, ¿me entienden? Preparando y luego, pero también yo quiero que ellos señoreen, que tengan autoridad, dominio, control, poder. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer un reino para ellos también, porque el reino no lo hizo para él, sino lo hizo por causa de los hijos. Porque él quería que sus hijos fueran gloriosos, que sus hijos reinaran. Yo puedo ver a Dios pensando, wow, ¿cómo serán ellos? ¿Cómo serán ellos? Contentos, happy. Porque venían los hijos. Antes estuvimos dentro de él. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos dentro de él y que allá en la eternidad, cuando él nos vio, cuando su imaginación vio que habíamos fallado en la eternidad, él dice la Biblia que crucificó a Jesucristo, quien fue antes crucificado desde antes de la fundación del mundo. Este es un plan bien hecho, esto es un plan perfecto, hermano querido. Aquí no hay plan B y plan A. No, aquí hay un solo plan. El plan de Dios, el propósito de Dios, tener hijos. Esto es algo extraordinario, hermano. Imagínense la mente de Dios pensando. Fulana de tal. Fulano, ¿cómo serán? Van a ser así. Serán como yo. Serán como yo soy. Serán como yo soy. Poderosos. Llenos de gloria. Ese es el punto. Ese fue el pensamiento de Dios. Y nos hizo a sus semejanza. Diga, yo fui antes de la creación pensado por Dios. La mente más excelente que puede existir me pensó a mí. Y estoy aquí porque soy la expresión del pensamiento del todopoderoso Dios. Somos el efecto, la expresión de lo que Dios piensa. Aleluya. Por eso tengo que caminar hasta así, con la panza para arriba. Usted no es una casualidad, olvídese de eso. Usted no está aquí porque papá y mamá decidieron, olvídese eso. Eso fue un hecho. Pero antes que eso, alguien pensó por usted. Y usted estaría aquí. Dios diseñó algo maravilloso. Eso podemos estar seguros, ¿no es verdad que sí? Dios pensó y nos hizo como Él. Todos sabemos también que cuando entró la desobediencia, ya el Hijo no andaba en gloria. El Hijo entró a tinieblas. Eso lo dice la Escritura. En el Génesis capítulo 3, versículo 17, quiero que lo lean. Dice la Biblia, así nos narra la Escritura, y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Así dice. Bueno, óigame bien, la desobediencia trajo a esta tierra maldición. ¿Está claro eso? En el capítulo 2 de Génesis, Dios le dijo a Adán que, vamos a buscarlo, Génesis 2, dice así, creo que el versículo 15 dice así,
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Se entiende eso? Ahora tenemos aquí dos situaciones. Primero, la primera situación, el hombre muerto. ¿Qué es muerte? Muerte no solamente es aniquilación, muerte es separación. Ahora el hombre quedó separado de la gloria. Se quedó separado del reino. Quedó fuera de la gloria de Dios. Quedó fuera de la palabra. Digan, de la palabra. El hombre quedó fuera de la palabra. Ahora el hombre anda fuera. El hombre está fuera del reino. Está fuera de la gloria. Está fuera de la bendición. Está fuera del bien de Dios. Está fuera del reino de Dios. Y como si fuera poco, aterriza en una tierra que está bajo maldición. En una tierra donde hay pobreza, donde hay enfermedad, donde hay dolor, preocupación, ansiedad, donde todo lo que es malo está aquí. Ahora el hijo está fuera y está dentro. Fuera de la bendición, de la gloria, dentro de la maldición y las tinieblas, la oscuridad. Pero usted tiene que entender que el plan Dios se lo imaginó, lo pensó en la eternidad. Y Dios nada más tiene un solo plan. Este plan, por haber sido pensado por Dios, tenía que haber sido perfecto. Claro que sí. Por eso cuando el hombre falla, Dios no dijo plan B, no, plan A. Ya Él en la eternidad ya había crucificado a Jesucristo para sacar al hombre de las tinieblas y llevarlo a la gloria y levantarlo a la gloria otra vez. Por eso la Escritura dice que Jesús, el Cordero que fue inmolado desde antes, en el plan de Dios, digo, aquí va el Cordero. Entonces tenemos que llegar a este punto. El propósito de Dios de hacerse carne, de llegar a esta tierra, era para levantar hijos a la gloria original. ¿Se entiende eso? ¿Ah? ¿Cuál fue el propósito de que Cristo llegara aquí? Hebreos capítulo 2 no lo recuerda, pues. Vamos a buscarlo. Hebreos 2. Hebreos, el capítulo 2. Vea lo que dice. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Y cómo fue que el autor hizo la salvación de ellos? El versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, mire para acá. El propósito del por cual Cristo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el verbo estaba la vida. Y luego dice esa expresión tan poderosa que Dios le puso al apóstol Juan que escribiera, y aquel verbo se hizo carne. ¡Wow! Y el Dios Todopoderoso, la palabra, se hizo carne. Esto podríamos aquí pasar días hablándolo. Ustedes saben que
el hombre fuera de la gloria de Dios ha querido por su propia cuenta volver a la gloria. No podemos volver por nuestra propia cuenta, tenía que Él mismo elevarnos a la gloria. Pero los que se han querido levantar por su propia cuenta y llegar a la gloria han hecho sus propios dioses y sus propios caminos y sus propias ideas y sus propias fantasías para llegar a la gloria. Han hecho unos dioses tan canallas. Wow, unos dioses tan canallas. Por ejemplo, los griegos. Los dioses de los griegos eran dioses, la imaginación de ellos era que los dioses para poder estar bien los dioses complacidos por el pecado de ellos, por la maldad del ser humano, entonces los dioses se complacían en hacerle daño a las criaturas. Imagínate, gracias, es una imaginación porque, bueno, ese era los dioses de los griegos. Sus dioses, según la imaginación de ellos, se complacían en quitarle una pierna a una persona. Ahora sí está complacido el Dios, la tiene por el pecado que cometió. ¡Wow! Y fue esto lo que hicieron los fariseos también. Los fariseos metieron eso cuando Cristo llegó. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Si está ciego es porque pecó él o porque pecaron sus padres. Ese era el pensamiento que había. Unos dioses canallas, malignos, que se encargaban de maltratar al ser humano por haber pecado. Gracias a Dios, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios nos revela que no fue así, sino que cuando el hombre falló, Dios, el creador del universo, la palabra, se hizo carne para morir por el pecado de ellos. No nos partió patas, no nos voló cabeza, no hizo nada malo. Al contrario, se echó todo el sufrimiento de ellos, las aflicciones de ellos, el padecimiento de ellos, se lo echó sobre encima de él para elevar hijos a la gloria original. Gloria sea el nombre del Señor. ¡Wow! Tomó nuestro padecimiento, nuestras aflicciones, nuestras desgracias. Toda aquella nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque habíamos violado las leyes y la paga del pecado, sí es cierto que es la muerte. Pero dice la Biblia que Él gustó la muerte por todos nosotros. ¿Qué gusto tenía la muerte? ¿Qué gusto puede tenía la muerte? Gustó la muerte. ¿Sabes lo que es gustarnos, verdad? Uno está tomándose un jugo de fruta bien sabroso. ¿Qué gusto tenía la muerte? ¿Sabe el gusto que tenía la muerte? Que él sabía que después de la muerte, él elevaría a sus hijos a la gloria. Por eso gustó la muerte. Por eso saboreó la muerte. ¡Aleluya! Dice la Escritura de que Él, porque a Él le convenía que Él sufriera. ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay en el sufrimiento? Que después del sufrimiento, la gloria. La gloria. Ya Él sufrió, ya Él gustó la muerte. Hoy los hijos están en gloria. En gloria. Hoy estamos en la gloria de Dios. Esto hay que entenderlo por la fe, porque así dice la Escritura. Yo estoy en gloria. Y no estoy muerto. Sí quedé muerto. Quedé muerto para el mundo bajo maldición. Donde estaba antes, me separé de eso. Mentalmente y en la conciencia mía no está eso. Está la palabra de Dios. Y por eso yo vivo en gloria. Ahora,
Vea lo que dice Juan capítulo 12. Juan 12. Esta enseñanza va a terminar esta tarde. Así que haga todos los preparativos para estar esta tarde aquí. ¿De acuerdo? ¿Me oyeron? Haga todo aquello que tenga que hacer para estar esta tarde aquí, porque esta enseñanza termina esta tarde. Habían versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: quisiéramos ver a Jesús. Felipe le dijo a Andrés, entonces Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús, y Jesús les dijo, y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en tierra, no muere, cae en tierra, pero el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora, fíjense, esto es muy importante. Dice que gustó la muerte, digan la muerte. Recuerda que eso no tiene sabor, pero Jesús le encontró sabor cuando vio hijos en gloria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó esto? Usted tiene que entender que en los últimos días, antes de ir a la cruz, Jesús preparó a sus discípulos. Siempre le andaba diciendo: el Hijo del Hombre ha de ser crucificado. El Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Porque Él quería que los discípulos estuvieran bien entrenados mentalmente para cuando lo vieran colgado en una cruz, no se espantaran. Y no, ya ellos estuvieran bien preparados mentalmente para que la desbandada no fuera muy grande. Porque Él sabía que cuando vieran a su maestro, al que ellos habían seguido, al que ellos habían creído que era el Mesías, y lo hubieran colgado en un madero de maldición, entonces la gente iba a pensar: eso no era Mesías, él no era nada, eso era un ladrón más, es un malhechor más, porque es un maldito más, porque maldito está todo aquel que es colgado en un madero. Claro que Él estaba tomando la maldición esa. ¿Por qué? Para que nosotros hoy vivamos ¿en qué? Gloria. En gloria, ok. Pero Él los estuvo preparando. Él los estuvo preparando. Llega el punto cuando Él dice: a mí nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy en rescate. Digan rescate. ¿Qué? ¿Por qué rescate? ¿Qué es rescate? Rescate se da cuando alguien está secuestrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y era exactamente lo que pasaba con los hijos. Los hijos estaban, ¿qué? Secuestrados, con grilletes. Por eso Él dijo: vine aquí a darle buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos. Porque es que estamos secuestrados. El reino de las tinieblas, el sistema de este mundo, nos tenía ¿qué? Secuestrados. Y usted tiene que entender que Dios es Dios, y Dios, hey, hay que conocer a Dios. El que lee la Escritura se da cuenta que Dios no juega. El que lee la Escritura se da cuenta que cuando Dios quiere algo, lo quiere y lo quiere y lo tiene. Aunque tenga que pagar por lo que tenga que pagar, pues. Cuando que sus hijos estaban secuestrados, ¿qué fue lo que hizo? Pagó el premio, pagó el rescate. Cuando estaba oyendo a Mel Gibson cuando sacó la película, dijo que a él siempre le había intrigado Jesús. Porque dice: si Dios hubiera dicho que un ángel
era lo que iba a usar para salvar al hombre, con el ángel lo hubiera salvado. ¿Sí o no? Hubiera hecho con un ángel y ya está. Y el ángel hubiera hecho el trabajo. Miguel, tú te encargas de morir y hacer el trabajo. Y Miguel, bueno, ya tiene que morir. Pero este era un asunto más serio que eso. Esto Dios no lo iba a dejar así. No se lo iba a encargar a cualquiera, a nadie de la creación. A nada ni a nadie le iba a encargar este asunto. Esto era un asunto tan importante para Dios. ¿Cuál era el asunto? Sus hijos eso era muy importante para él. Así que él mismo dijo, es un asunto que yo tengo que arreglar. Personalmente y en persona. Esto no lo arregla cualquiera. Lo arreglo soy yo. ¿Qué tanta importancia tenemos tú y yo? Que Dios no le permitió que nadie se encargara de tu rescate ni del mío, sino que Él mismo se encargó de eso y Él mismo fue el rescate. Aleluya. ¿Qué tanto vale el ser humano? ¿Qué tanto vales tú? Por favor, ayúdame. Que Dios dio su propia vida, lo máximo, la vida que por la eternidad existía, la dio por ti y por mí. ¿Qué precio tienes tú? ¿Cómo te valorizas? ¿Cómo te valorizas? ¿Qué crees tú que tú eres? ¿Cuál es el valor que tú le estás dando, que en tu mente, que en tu corazón hay acerca de tu propia persona y de tu hermano y de tu prójimo? ¿Qué tanto eres? ¿Qué tan importante, qué tan valioso somos que dio su propia vida en rescate por nosotros? Yo creo que podemos decir con toda extensión de la palabra, realmente yo soy importante, yo soy sumamente valioso. ¿Lo podríamos decir? ¿Estamos mintiendo? Diga, realmente yo soy importante y sumamente, grandemente valioso. Yo tengo un precio incalculable, porque eso fue lo que se pagó por nosotros, un precio incalculable. Aleluya. El comentario, cuando leímos este pasaje, el ambiente que se hablaba era que ya los sacerdotes habían decidido matar a Jesús. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 12. Versículo 10, ¿no? Vamos a ver. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya habían decidido no solamente matar a Jesús, sino también a Lázaro. Oye, esos tipos eran bien buenos, ¿eh? Jesús dándoles vida y ellos matándolos. Los religiosos son tremendos. Y hoy es lo mismo. Dios dando vida, ayudando a la gente, y los religiosos matando y condenando a la gente. Estos griegos oyeron que a Jesús lo iban a matar. Ellos quieren hablar con Jesús. Se lo dicen a Felipe. Felipe se lo dice a Andrés. Y van los dos. Y se lo dicen al Señor. Y la respuesta del Señor no es, esperen que ya voy a ir a ver, ya los voy a ir a ver. No. La respuesta del Señor es, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de su muerte. Pero la muerte para Jesús
no era una tragedia. Ya le dije que no gustó la muerte. La muerte para Jesús era gloria. ¿Se entiende eso? Por eso le dijo al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La muerte para Jesús, eso que iba a venir en el Calvario, no era una tragedia y no iba a ser algo que, óigame, como la religión lo mira, que, óigame, dígame, los días esos de Pascua se ponen tristes y no comen carne. No, nada de eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero de ahí en adelante se portan mal, llenos de drogas, alcohol y tantas malicias que hacen. Y luego en la Pascua todavía se pueden poner, cambian la cara. De eso no se trata. Era gloria lo que venía para él. ¿Por qué? Porque iba a cumplir con el propósito de Dios. Iba a cumplir con el propósito que él se había imaginado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Iba a cumplir con el propósito que se había antes imaginado en la eternidad. Y explicó por qué tenía que morir. Digo, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Cuando el grano está verde, ahí está la vida, ahí está la fuerza, está todos los nutrientes en ese grano. Pero ese grano así, si lo siembras, no va a funcionar. Hay que agarrarlo y ponerlo al sol por 3 días para que el sol y el aire lo tuesten y le quiten la vida. Entonces ahora sí lo puedes sembrar y te va a dar una planta. ¿Se entiende eso? ¿Aló? Pero si está verde, ahí hay todos los nutrientes. Entonces, es ahí donde hay que agarrar el grano de trigo. Si no lo queremos comer, no va a dar vida, nos va a alimentar, pero no va a dar vida, va a quedar solo. Así verde, lo mueles y haces una buena tortilla. Esa tortilla tiene nutrientes, ¿ok? Pero allí, si lo siembras, queda solo. Entonces hay que agarrarlo y dejarlo al sol para que el sol y el aire lo tuesten y lo maten. Y al matarlo, trae vida. ¿Eso está claro? ¿Se entiende eso? Por eso él tenía que, dice la Biblia, que para poder llevar muchos hijos a la gloria tenía que. ¿Por qué? Porque él era el grano de trigo, él era el grano del reino, el grano. Jesús era el grano, la palabra hecha carne, Jesús era el grano del reino de Dios. Pero si él no moría, no hubiera podido llevar hijos, porque no hubiera podido pagar por el rescate por ellos. Entonces tenía que morir. Pero recuerden, a él no lo mataron los romanos, a él no lo mataron los judíos, a él no lo mató nadie. El amor lo trajo a esta tierra y el amor a los hijos fue el que hizo que él diera su vida. ¿Está claro eso? Lo que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el amor a ti y a mí fue lo que hizo eso. ¿Qué tanto nos ama el Señor? Ayúdeme, por favor. ¿Qué tanto te ama Dios? La mentalidad de la gente es que porque han fallado, han cometido algún error, entonces ya Dios odia al ser humano y anda buscando cómo me vengo de estos. Y hay gente que tiene esa conciencia metida en las iglesias, en las congregaciones. Tienen esa conciencia y andan todos bajo condenación. Porque peleó en la casa y anda todo metido bajo condenación. Óigame bien, Dios no murió por nosotros porque éramos buenos. No. Él murió por nosotros cuando éramos malos. Dice la Escritura
Y aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tanto te ama Dios? ¿Por qué te ama? Porque eres valioso, porque eres la vida de él, eres la expresión de la vida. Tú eres la expresión de la vida. Nada más tu cuerpo es lo que tú ves, pero dentro hay vida. Está la vida de Dios, está Dios dentro de ti, está la palabra. Porque la palabra es la vida y la vida es Dios. Por eso tú eres muy importante. Vales mucho. Dios te ama. Y te ama así. Fíjate. Ahora, ¿cómo fue el proceso de la muerte de Jesús? Porque muchos dicen en ese texto bíblico, si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda solo. Pero mucha gente muere y quedan solos. Aún 2 meses después en la tumba nadie se acuerda de ellos. Entonces, ¿cuál fue el proceso de la muerte? ¿Y cuál fue el proceso para llevarnos a la gloria? Vamos a buscarlo. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. ¿Ya lo tienen? Allá voy, pues. Allá voy. 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire para acá. El proceso de la muerte y el proceso de nuestra exaltación a la gloria original. ¿Cómo fue esto? Recuerden que Él había caído en tierra ya. El Dios eterno se hizo carne y en el vientre de una mujer que no había conocido varón. ¡Wow! Cuando el profeta dijo eso, que iba a pasar eso, porque eso había sido ya antes. ¿Cómo? Nada de esto fue por casualidad, no, todo esto fue pensado. Por eso Dios agarró al profeta Isaías y le dijo, en el plan siguiente, lo dijo 800 años antes, ni sabía lo que estaba hablando, pero eso era lo que venía, un hijo. No, y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable. No, llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¡Wow! Esto fue antes pensado, esto no fue una cosa así que sucedió no, en la eternidad fue, como dijo aquel, fríamente calculado, hermano querido. ¡Wow! Esto fue fríamente calculado, hermano. Esto no fue una sorpresa. ¡Wow! No hay lo que hacer. Paso 2. ¿Y ahora qué hago? No, esto fue imaginado, pensado, soñado. ¡Wow! Eso fue lo que pasó, hermano mío. Fíjese, se hizo carne. Y esa expresión de Juan, que cada vez que la leo, eso es lo que tiene a las religiones, esa es la diferencia de todas las religiones a nuestra creencia, hermano mío, que Dios se hizo carne. Eso no lo soporta cualquiera, hermano. Ninguna mente humana soporta eso. Que cuando María supo que Dios va a hacer carne, y yo le dije, ¿qué? ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Dijo él.
¿Por qué? Porque es una cosa, hermano, era algo, lo que pasó en la encarnación de Jesús no es cualquier cosa. Solamente Dios podía hacer semejante cosa. La encarnación de Jesús llega aquí, ¡pum! Pero si no muere, queda solo. Pero Él dijo, hay que morir. Y ya lo había dicho. Bien. Ahora, ¿cuál fue el proceso de la muerte? Porque el proceso de la muerte está el proceso de nuestra exaltación. La primera cosa que dice la Escritura es, haya pues este mismo sentir en ustedes. Este sentir tiene que estar en ustedes. El mismo, digan el mismo. ¿El qué? El mismo. Ok. El cual siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Digan conmigo, Él no se aferró al ser igual a Dios. El pasado de Dios, ¿cuál era? La eternidad, glorioso, poderoso, lleno de gloria. Pero cuando Él vio que los hijos estaban en tinieblas, Él no se aferró a su pasado, al decir, yo soy Dios y allá con ellos allá que se queden allá y yo acá. No, Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que Él soltó el ser igual a Dios para sacar y llevar hijos a la gloria. ¡Wow! No se aferró a eso. Yo puedo verlo ahí sentado, yo puedo verlo glorioso, diciendo, yo no me aferro a esto. Esto no tiene importancia para mí. No tiene importancia la eternidad sin mis hijos. Oh my God. Oh my God. O lo que quiere decir que aún el reino de Dios sin ti no tiene importancia para Dios. ¿Por qué? Porque por encima del reino y todo eso, tú eres mayor que eso. Para Dios. Vamos a tener que decir, y para mí también, yo también soy importante. Estoy por encima. ¿Qué piensas tú? Que dedican tanto tiempo que los planetas, que las galaxias. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. La importancia de Dios, esta tierra tiene sabor por nosotros. Somos la sal de esta tierra. Nosotros somos lo máximo. Diga, soy lo máximo. En Cristo Jesús, digan. Soy lo máximo. Que nos paráramos todas las mañanas, ¿no? Dijimos, en Cristo soy el máximo. Soy el campeón. Soy el ganador. Dios me hizo, Dios me imaginó ganador, poderoso, rico, lleno de gloria. Si nos paramos todas las mañanas a hacer eso, ¿no? Todas las mañanas y antes de acostarnos lo hiciéramos otra vez. ¿Sabes lo que pasaría? Se nos metería eso al corazón, hermano. Y al meterse al corazón haríamos esa conciencia. Y te garantizo que el éxito andaría detrás de ti buscándote. Porque lo que tú eres es lo que está en tu corazón. Y en tu corazón está que tú crees eso. Eso es exactamente lo que te va a perseguir, a buscar, a meter al corazón la palabra de Dios. A meter al corazón el pensamiento de Dios. Se despojó de su gloria. Dice, no se aferró. No se aferró. ¿Sabe lo que es aferrarse, no, verdad? Agarrarse ahí. No se aferró a eso. No se aferró a eso. ¿Sabes tú que tú y yo ese mismo sentir debemos tenerlo? No aferrarnos. Dile que está al lado, no te aferres. No te aferres. Pero no te aferres a qué? A tu pasado. No te aferres al pasado, ese no eres tú. Suelta eso.
Suelta eso. Suelta ese pasado de derrota. Suelta ese pasado que no te hizo bien. Suelta ese pasado donde te dañaron. Suelta ese pasado donde te hicieron, donde te hirieron. Suelta ese pasado. Echa ese pasado a un lado. Ya tú no eres eso. Suelta el pasado ese. Bótalo. Esos grandísimos ahí y llorando. ¿Y por qué está llorando? Porque tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Que mi mamá no me cargó cuando estaba chiquito. Y anda amargado con la otra porque no lo cargó y la otra está en la tumba. Y anda con unos resentimientos ahí. No se aferre a eso, suelte esa cosa. ¿Y por qué está así? Se casa y es un lío el matrimonio. Bueno, van a que el psicólogo. Allá después de tanta investigación encuentra que ella fue violada. O que él fue violado. Y por eso tienen problemas. No se aferre a eso, eso ya no, ya eso pasó. Suelte esa cosa. Suelte eso, no se aferre a ese estilo de vida. No se aferre a la envidia, no se aferre al celo, no se aferre al orgullo, no se aferre al sistema de este mundo. Este mundo está derrotado, aquí hay pobreza, miseria, desgracia. No se aferre a eso. Ese estilo de vida no es bueno. Bote eso, échelo a un lado. Dice la Biblia que él no se aferró. Paso 2. Se despojó. Se despojó de su gloria. Digan, se despojó. ¿Se qué? La palabra despojó parece como, nos da la idea de que de fuerza, violencia. Le pusieron un cuchillo aquí. Entregue la cartera. ¿Lo están qué? Lo están despojando, bendito Dios. Entregue el carro. Una pistola aquí. Déme la llave del carro. ¿Lo están qué? Despojando. Pero tú te das cuenta, lo están despojando. Siempre es otra persona el que va a hacer eso. Siempre otra persona el que va a quitarle el carro, el que va a asaltarlo, lo está despojando de aquello, lo está despojando. Siempre es un travieso y lo está haciendo de una forma siempre con alguna cosa violenta. Aquí no dice que a Dios lo despojaron, sino que él mismo se despojó. Se despojó de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que usar violencia, fuerza. No fue fácil. Pero el tener hijos en gloria era mayor que la gloria misma. Y por eso él mismo se despojó de su gloria. No sé si me estoy explicando. ¿Aló? Él mismo se despojó de su gloria. ¿Sabes? A ti nadie te va a despojar de tu pasado y tu forma de vivir. Nadie te va a llegar. Te pueden despojar de la cartera, te pueden despojar del carro, te pueden despojar, pero de la forma del sistema de este mundo en tu corazón, nadie, ni el mismo Dios, te va a despojar de eso. Nadie te va a despojar de eso. Muchos dicen, Señor, transfórmame. No, Dios no te va a transformar nada. No va a hacer eso. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque para hacerlo tendría que despojarte. Señor, cámbiame, no te va a cambiar. Para hacerlo tendría que despojarte. Y Él no va a hacer eso. Él no va a llegar de una forma violenta en contra de ti. No. ¿Qué pasa? Tú eres su hijo.
Él no te va a decir, deja esa forma de vivir que no te está ayudando. No, yo tomo mi decisión. Yo quiero vivir este tipo de vida, yo quiero vivir como viven los demás, en el sistema del mundo, yo quiero vivir en el mundo de derrota y yo quiero vivir ese tipo de vida. Y entonces él, ok, mi hijo, usted viva eso pues. Pero él no va a entrar con violencia a quitarte ese estilo de vida a ti. Nunca lo hará. Yo quiero vivir en el orgullo, quiero vivir odiando a los demás, yo quiero vivir haciéndole daño a los demás, yo quiero vivir mirando las cosas que tienen los demás para que me llename de por dentro y a ver qué cosa hago para que los demás no avancen. No va a hacer eso. No va a hacer eso. Viva como usted quiera. Pero eso te está deteniendo para llegar a la gloria. Para llegar a las verdaderas riquezas. Para llegar a las verdaderas riquezas, a las riquezas de Dios. Te está deteniendo. Eso dice, se despojó a sí mismo. Tenemos que despojarnos nosotros. ¿Cómo? Yo rehúso ese estilo de vida. Y como mis emociones no quieren, mis emociones están aquí, sembradas aquí. Yo quiero vivir en la carne, yo quiero vivir ese estilo de vida. Yo tengo que usar violencia contra mí mismo. No voy a vivir ese estilo de vida. Yo voy a cambiar. Yo voy a vivir el estilo de vida del reino de Dios. Yo voy a aprender cómo se vive en el reino de Dios. Y es así que yo voy a vivir. Y la violencia no va a ser hacia los demás, sino hacia mí mismo. Voy a sujetar mi carne. Voy a sujetar mi mente. Mi mente va a decir, no, deja de estar pensando eso. No piensa así, usted piensa así. No, que yo quiero, la mente, piensa aquí. No va a pensar eso. Yo voy a pensar lo que dice la palabra. Que yo voy a hablar esto, no voy a hablar eso. Yo voy a hablar lo que dice la palabra. Y yo voy a actuar como dice la palabra. A veces actuar especialmente. Actuar, ay Dios mío, ¿cómo cuesta actuar en la palabra? Este sistema de aquí dice que el que guarda, él tiene más. Pero el sistema de la palabra de Dios, el sistema del reino, el que da, es el que tiene más. ¿Cómo duele entrar al sistema de Dios? Para salirse del sistema, para despojarse de la avaricia. Hay que dar. ¿Y cómo duele dar? Cuando la gente está dando, parece que le está metiendo una puñalada caliente por aquí. Una vez oí un predicador decir, dé hasta que le duela. Dije, no, y le duele ya está, y que no ha dado, ya le está doliendo. ¿Y cómo sabes eso? Te la pasa chillando por ahí, que tanto predicador que pide ofrenda, porque le está doliendo ya. No ha dado, ya le está doliendo, hombre. Y si nada más de hasta que le duela, da un centavo. Dije, no, de hasta que no le duela. ¿Por qué? Porque cuando comienza a dar y ya no le duele, es porque ya se despojó de la avaricia. Ya ahora se despojó de la avaricia. Ahora sí, anda libre. Se despojó a sí mismo. Al punto que se hizo un hombre. ¡Wow! Se hizo un hombre. Ahora lo tenemos a él. Aquí como un hombre. Alguien dijo, pero ¿cómo poder explicar esto? Bueno, más o menos te lo voy a poder explicar, más o menos te lo voy a decir. Que tú te conviertas en una hormiga. Más o menos es la idea. Que tú te conviertas en una hormiga. Entonces, ya más o menos así fue el rebaje. Nada más, el rebaje de Dios. Eso es imposible. Nunca te vas a poder convertir en una hormiga, bueno, pero más o menos la imaginación, más o menos. ¿Cómo? ¿Pero qué tan grande fue eso? Bueno, más o menos eso. Que el hombre se convierte en una hormiga. Pero, por eso cuando María dijo, ¿pero cómo va a ser eso? Hijo? Nada es imposible, nada es difícil, porque para Dios nada es imposible, pero difícil para Él. Y por eso es que se convirtió en hombre.
Un hombre, un hombre. Eso fue una humillación tremenda. Dios convertido en hombre. Dios convertido en un hombre. Ser humano. Que se cansaba, se dormía, tenía que comer. Un hombre con espacios. Ahora ya no es ahora tiene espacios, donde tiene paredes, tiene limitaciones. Ahora él es un hombre normal, es un hombre. Tiene vida, está Dios adentro, pero ese cuerpo ahora le pone paredes. Lo que dice la Escritura, que cuando Él se hizo hombre, a nosotros nos hizo hijos. Por eso dice el texto bíblico, hijitos. Dice, ahora, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? ¿Cómo? Cuando Él se hizo hombre, nos hizo. Por eso dice, y al que cree en su nombre, Él le ha dado el derecho, la autoridad de llamarse hijos. Ahora somos, dice el texto bíblico, dice, hijitos, vosotros la habéis vencido, porque el mayor es que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Dice, antes eras hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora venimos a ser hijos ciudadanos del reino de Dios. Antes que andaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¡Wow! Tengo que andar sin Dios y sin esperanza. Andar, tú sabes, existir nada más, existir. Existíamos. No vivíamos. No teníamos vida. Pero ahora, dice la Biblia, pero ahora, cuando Él se hizo hombre, nos levantó al nivel de hijos. Ahora somos hijos. Bueno, aquí hay algunos que son cristianos. Levanten la mano a los cristianos. Y algunos son evangélicos. Evangélicos. Es un apodo, ese de cristiano es un apodo que pusieron allá en Antioquía. Le pusieron el apodo, ¡pum! Y ahí agarraron el apodo y ahora andan los cristianos por ahí. Con el apodo. Por allá en el barrio mío hay un tipo que le llamaban papa frita. ¿Qué le iba a gustar que lo llamaran papa frita? Que la religión es terrible, chicos. Es terrible. Nos acomodó que eso de que evangélicos. No soy evangélico nada. Soy hijo. Y como hijo, heredero del reino. Heredero. Se despojó a sí mismo. Se hizo un hombre. Y dice la Escritura que eso, se hizo un hombre y se hizo obediente. Digan, obediente. ¿Que qué? Obediente. Imagínense ustedes al creador del universo en la casa de José. Y José le dice, mire, agarre ese leño y tráigalo para allá, póngalo allá. Haga eso y haga esto. El creador del universo y el creador, la criatura, ordenándole. Las criaturas ordenándole a él cómo tenía que andar. Haga esto. Haga aquello. Venga acá. Y ahí va el creador. El creador obedeciendo. Y obedeciendo a las criaturas. ¡Wow! Gloria a su nombre. A mí no me digas nada porque a mí no tiene nadie que decirme nada cómo tengo que vivir yo.
Fíjate. Fíjate. Qué interesante, ¿no? Y el Creador, vaya para allá, traiga ese leño. Venga para acá. Mire, mañana a las 8 de la mañana, despierto, lo quiero despierto porque vamos a ir a Jerusalén. Porque vamos a ir al templo. De allá va el Creador a las 8 de la mañana. Vamos al templo. Camine, vámonos al templo. Ya va el Creador al templo. Cuando llega al templo, espere ahí, siéntese ahí. A mí no me digan nada porque yo no estoy para que me estén mandando. ¿Sabes? Ese mismo sentir tiene que estar en nosotros. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer al Creador. Así como el Creador se sujetó a la criatura, toda criatura debe sujetarse al Creador. Todo ser humano debería someterse, sujetarse y obedecer a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? Cuando Él dice que tú ames a tu hermano, eso debe ser lo que tenemos que hacer. No hacer otra cosa. Cuando Él dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿qué deberíamos hacer? Cuando Él dice que tú diezmes, no voy a diezmar porque... Obedecer a las leyes del reino. Cuando Él dice que andes por fe, si yo no veo, no creo. Desobediente. Él dice, vivan por fe, vivan por lo que no se ve, vivan por la palabra. Yo si yo no veo, no creo. Maravilla. Incrédulo. Que vivamos en amor, que seamos generosos, dadivosos. Trancado aquí, hermano, como burro en bajada, hermano. Dice que obedeció tanto que se convirtió en un siervo. Un siervo. Siervo. ¿Sabe que los siervos no son dueños? Un siervo no es dueño. Un siervo trabaja para el dueño. Pero sabes, cuando Él se hizo un siervo, a los hijos los hizo reyes. Hoy yo puedo decir que Él me ha hecho rey y sacerdote para Dios su Padre. Aleluya. Cuando se hizo siervo, me hizo rey. Hoy soy rey. Te dije que su humillación nos trajo exaltación. Así como el pecado nos trajo justicia, la muerte nos trajo justicia, el dolor nos trajo sanidad, la servidumbre de Él nos trajo reinado. Hoy somos reyes y sacerdotes. Mas vosotros hoy, dice así, vosotros hoy, dice el Espíritu de Dios, real sacerdocio. Ahí están las dos cosas legadas. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa,
Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo nos adquirió? Ahí pagó el precio, pero ya estábamos ya desde antes de la fundación del mundo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su gloria admirable. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Aleluya. Usted y yo hoy somos reyes. No esté pensando en Juan Carlos, ni en Sofía, ni en Isabel, ni nada de eso. Esos son pecadores. No está hablando la Biblia de reyes, está hablando de mí. No había visto un rey cerca, mírelo. Como siervo se hizo, como siervo fue a la cruz y murió. Digan, murió. ¿Qué? Digan, murió. Y la verdad que murió, porque dice la Biblia que cuando fueron a romperle las piernas para que no se huyeran, porque venía la Pascua, y antes de que hacer la Pascua había que, por cierto, venía descanso, no se podía haber mucho movimiento. Entonces, para que estos muertos, estos crucificados, no los soltaran y se fueran caminando, les quebraban las piernas. Pero cuando vieron que Jesús ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, porque ya Dios había imaginado cómo sería el asunto. Porque sabía que la gente iba a decir, no murió, estaba vivo, no murió, lo agarraron, se lo llevaron y siguió vivo. Porque eso más tarde la religión, eso fue lo que hizo. Dios sabía, pero Dios siempre le va de delante a la religión. Le va adelante a la religión. Dijo, no, eso no va a ser así. No le van a quebrar las piernas, no, está bien. No le van a quebrar las piernas. Entonces el soldado, como estaba diseñado que no le quebrara las piernas, agarró la lanza y ¡chum!, le metió en el costado la lanza. Y la palabra de Dios dice que lo que salió fue sangre y agua. Digan, sangre y agua. Sangre y agua. ¿Sabe una cosa? Cuando sale el agua, ya cuando sale el agua es porque ya no hay más sangre. Y cuando ya no hay más sangre es porque ya el corazón no está pompeando, no está trabajando. Entonces ya ahí no hay vida, el corazón no está funcionando. Cuando dice sangre y agua, era porque realmente ya el corazón no estaba funcionando y Jesús realmente estaba muerto. ¿Estaba qué? Vamos a repetirlo 3 veces. Muerto. Diga conmigo, muerto. 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 Entonces, si Él está muerto, la paga del pecado nuestro fue la muerte y ya se pagó por nuestros pecados, y ahora nosotros somos libres porque no puede haber doble condena para los que fueron una vez condenados. Él murió una vez y ahora somos libres para siempre. No hay condenación, no hay, porque ya Él fue muerto. Lo dicen en el inglés, doble jeopardy, no puede haber. No puede haber. Ya hubo uno. El culpable, Pedro, ya murió. Y estaba bien, porque le salió sangre y agua. El culpable, Jesús Rivero, ya murió. ¿Por qué? Porque le salió sangre y agua. Aleluya. Ahora somos hijos. Y cuando Él murió, nos sentó en los lugares celestiales. Dice la Biblia que a Él se le dio un nombre. Después de eso, a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando a Él se le dio ese nombre, Él nos elevó y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. Hoy vivimos en gloria, porque Él está en gloria. Nosotros también estamos en gloria. Esta enseñanza sigue esta tarde. Estemos en pie. Es muy importante que nosotros sepamos esto,
Pero no solamente que lo sepamos, sino que lo creamos. Digan creer. Perdónenme, yo quiero que se vengan para acá todos. Háganme el favor, vénganse para acá todos. Un momentito. Yo terminé ya, pero quiero antes que nada hacer algo con ustedes. Miren, mis queridos, lo que no se practica se olvida. Lo que yo oigo no más queda el 10% en 2 semanas. En 2 semanas, usted lo oyó, sí. Pero lo que usted oyó en 2 semanas queda el 10%. Creo que le va a quedar hijos en gloria. Eso es lo que le puede quedar. Pero lo que yo practico, yo experimento, yo practico, yo hago, queda el 90%. ¿Ven? Entonces, esto hay que practicarlo. A esto hay que hablarlo. Esto hay que ponerle piernitas. ¿Cómo? La primera cosa que a mí me ha ayudado es que, y creo esto, que esto en la cabeza no ayuda mucho, se olvida. Pero en el corazón da fuerza. En el corazón da una actitud poderosa para enfrentar los retos de la vida. En el corazón trae riquezas. En el corazón, en la cabeza se olvida. Pero en el corazón trae fuerza, trae riquezas, trae salud, trae una actitud de vencedor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo bajarlo de la cabeza al corazón? Esa es la pregunta, porque la mayoría del conocimiento que tiene la gente es de pura cabeza. Ya eso yo lo sé. Sí, usted lo sabe. Pero ¿por qué anda derrotado? ¿Por qué? Porque lo sabe, pero está en la cabeza, no está en él. Entonces, en la cabeza no da actitud. Una actitud, no, la actitud está cuando está en el corazón. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo puedo yo bajarlo de la cabeza al corazón? Haciendo. Yo voy a pedir a usted que usted haga esto. Escriba un papel bien grande. Yo soy la expresión del pensamiento sabio de Dios. Dios me hizo a su imagen. Yo soy de fe como Dios es de fe. Yo soy un ganador. Yo soy, el amor de Dios está dentro de mí. La fe está dentro de mí. Y comience a escribir eso. Y eso usted comience en la mañana cuando se levante, ¿ante dónde está el café? Antes de eso, para si yo soy la expresión del pensamiento de Dios. Y usted lo camina en el espejo. Hágalo por lo menos unas 10 veces. Si lo hace más, mejor. 10 veces en la mañana. Pero con fuerza, diciéndolo duro, que se oiga. Cuando se va al trabajo, no va a ir fulano de tal, no va la expresión del pensamiento de Dios. Va un ganador al trabajo. Por supuesto que con esa actitud, si usted hace eso se le va a meter al corazón. Y eso va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que su actitud ante la vida va a cambiar. Y como va a cambiar su actitud ante la vida, los resultados que hoy tiene también van a cambiar. ¿Cuántos quieren resultados gloriosos? De ganar. Tiene que cambiar la actitud. Y la actitud se cambia con la palabra en el corazón, no en la cabeza. Ya saben lo que tienen que hacer. Cada quien tiene la decisión de despojarse. Ya no soy más fulano de tal, el hijo de fulano que vivió en la miseria y que vivió en el barrio aquel. Ya no soy ese. Ahora soy el hijo de Dios. Estoy en un reino de Dios. Ahora sí. Entonces hay que actuar, hay que ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Bueno, vamos a comenzar esta noche, también mañana. Digan conmigo, Dios, te doy gracias porque tú me has hecho tu hijo. Yo soy el pensamiento, la expresión de tu pensamiento, de tu imaginación.
de tu excelente pensamiento, de tu mente diseñadora, de excelencia, de grandeza, de poder, de riquezas, de gloria, de honra. Ese soy yo. Yo soy tu hijo. Yo estoy en un reino. Soy rico, bendecido, próspero, próspero. Dios me hizo para que yo fuera bendecido, glorioso. Eso repítalo, y repítalo, y repítalo, repítalo. En la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Dice que si dura uno haciendo esto por 21 días, repitiendo eso por 21 días, en la mañana y en la noche, 10 veces, dice que eso educa al subconsciente. 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche, por 21. ¿No? Y ya después de eso se vive, porque ya se metió al corazón y ahora lo que va a haber es un cambio adentro. Usted comienza a decir: yo soy generoso, yo soy dador. A los que son duros comienzan a decir: yo soy generoso, yo soy generoso, yo soy como Dios que dio, yo doy, yo soy diezmador. Comienza a decirlo. 10:21, 10:21. Cuando va a dar, ya no le va a doler, porque se ha convertido en un dador. ¿Me expliqué, mis lindos? Les amo mucho en el amor de Jesucristo. Los quiero ver a todos esta tarde, a todos, toditos. A ver, ¿cuántos van a venir esta tarde? Levanten las manos los que van a venir esta tarde. Esta enseñanza viene la mejor parte. Viene la mejor parte. Lo que Dios diseñó para ti, lo que teníamos. Ahorita son hijos de la gloria. La segunda parte. Fuerte aplauso al Señor. Wow. Fuerte ese aplauso al Señor. Yes, glory. Amen. Pueden tomar sus lugares. Muy, muy bendecidos. Wow. Esa es mi Biblia. Gracias al Señor Jesús. Tomen asiento, no salgan todavía. Muy importante, vamos a concluir y les animamos fuertemente. Si alguien tenía otro plan, vale, no sé, a usted le pasó alguna vez que dice: tuve que cambiar esto por aquello, por una emergencia, por una cuestión. Esto es una emergencia. Necesitamos saber la verdad. Alguien va a decir: bueno, yo después tengo el cassette, el video. No es lo mismo, y además es una cosa bien importante. Creo que yo nunca lo vi de esta forma, no sé si usted se dio cuenta. Aquel muchachito, Jesucristo, 7, 8, 10, 12 años, el mero, como digamos, el máximo del universo, sujeto a sus padres. Y cuando lo encontraron, que estuvo perdido por 3 días, él se sujetó a los padres y fue a la casa otra vez. Se sujetó a los padres. Él puede decir: José, ¿qué tú te crees? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Quién me va a dar orden tú? Se sometió. Obediente. Tan serio. Yo diría, cuando él hizo esto, yo cuando eso digo aferrarse, yo la forma de describir aferrarse, a veces cuando hay una inundación y vemos en esos árboles gente aferrado, agarrándose para no soltar. ¿Por qué? Porque el agua lo está llevando. Y a veces otro aferrado a la miseria. Para algunos, esa aferración, esa desesperación. Aferrados. Y a veces la gente cuenta una historia suya de su pasado, lo repite 100 veces. Y mire, su testimonio lo meten por televisión y por radio y por internet y por vía satélite. Y cuentan cuántas veces fue violado y hasta casi lo describen, todos los desastres. Y lo hace un hábito. Yo creo que hay que no aferrarnos a eso. No aferrarnos. E incluso cuando llega el momento de que hablamos del reino de Dios, la obediencia, aún el dar. Qué lindo privilegio. Ahora vamos a ofrendar y diezmar. Yo quiero que tome su momento. Si usted cuando entró no recibió su sobre, por favor, levante su mano para que le alcancen un sobre. Tome su sobre. Tenga la mano levantada que necesita